Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 1:18. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Y en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia tras gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este segundo domingo después de la Navidad. Nuestro espacio Dies Domini ofrece estos puntos de reflexión ahora ya en este primer domingo del año del Señor 2025. Una bendición muy pero muy grande para ustedes que nos acompañan en las reflexiones diarias del Evangelio. Sobre el prólogo de Juan, he escrito muchos libros y no se agotará el contenido. El prólogo es como un manantial, como una fuente. Cuanto más agua se saca, más agua da. Quien mete su cabeza sobre el mismo manantial o fuente y mira adentro, ve su rostro reflejado en el agua de la fuente. Describiendo el rostro que se ve, se describen dos cosas: el agua de la fuente, el prólogo, y aquello que se ha descubierto en el interior de la persona misma. El prólogo ayuda a entender por qué el cuarto evangelio es tan diverso de los otros tres. Juan nos presenta la visión que él tiene de Jesús, palabra de Dios, y describe su recorrido. Ella estaba junto a Dios desde el principio de la creación, y por medio de ella todo fue creado. Todo cuanto existe es una expresión de la palabra de Dios, y estando presente en todo, el Verbo ha querido meterse más junto a nosotros, y por esto se ha hecho carne en Jesús. Ha vivido en medio de nosotros, ha desarrollado su misión y ha vuelto al Padre. Jesús es la palabra viva de Dios. En todo lo que dice y hace se revela el Padre. Quien me ve, ve al Padre. Juan 14:9. El Padre y yo somos uno. Juan 10:30. Unos puntos de reflexión. Primero, la palabra de Dios es luz para todos. Al decir, al principio existía la palabra, Juan nos hace pensar en la primera frase de la Biblia. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra, Génesis 1. Dios creó mediante su palabra. Él habló y las cosas comenzaron a existir, Salmo 33, Salmo 148. Todas las criaturas son
son una expresión de la palabra de Dios. La presencia universal de la palabra de Dios es vida y luz para todo ser humano. La mayoría no percibe la buena noticia de la presencia luminosa de la palabra de Dios en sus vidas. La palabra viva de Dios, presente en todas las cosas, brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Segundo, Juan Bautista no era la luz. Él vino para ayudar a la gente a descubrir la presencia luminosa y consoladora de la palabra de Dios en la vida. Su testimonio fue tan importante que hasta el final del primer siglo, cuando fue escrito el cuarto evangelio, muchos pensaban que él era el Mesías. Hechos 19, Juan 1. Por esto el prólogo aclara diciendo: Juan no era la luz, sino el testigo de la luz. Tercero, vino a los suyos y no lo acogieron. Como la palabra de Dios se manifiesta en la naturaleza y en la creación, así se manifiesta en el mundo, en la historia de la humanidad y en particular en la historia del pueblo de Dios. Al hablar de mundo, Juan indica un sistema, el del imperio y el de la religión de la época, sistemas cerrados en sí mismos e incapaces de reconocer y de recibir la presencia luminosa de la palabra de Dios. El mundo ni reconoció ni acogió la palabra. Desde Abraham y Moisés, la palabra vino a los suyos y los suyos no la reconocieron. Cuarto, los que la aceptan llegan a ser hijos de Dios. Quienes se abrieron aceptando la palabra, llegaron a ser hijos de Dios. La persona llega a ser hijo de Dios no por propio mérito, sino por el hecho de tener confianza y creer que Dios, en su bondad, nos acepta y acoge. La palabra entra en la persona y hace que ésta se sienta acogida por Dios como hijo. Es el poder de la gracia de Dios. Quinto, la palabra se hizo carne. Dios no está lejos de nosotros. Por esto su palabra se hizo vecina y se hizo presente en medio nuestro, en la persona de Jesús. El prólogo dice: la palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. En el tiempo del Éxodo, Dios moraba en una tienda, no en medio del pueblo. Ahora la tienda donde Dios viene mora con nosotros es Jesús, lleno de gracia y de verdad. Jesús viene a revelar quién es este Dios que está presente en todo desde el principio de la creación. Sexto, Moisés dio la ley, Jesús trae la gracia y la verdad. El texto nos da testimonio de Juan Bautista. Juan comenzó su predicación antes que Jesús, pero Jesús existía antes que él. Jesús es la palabra que ya estaba en Dios desde antes de la creación. Moisés, dándonos la ley, nos manifestó la voluntad de Dios. Jesús nos da la plenitud de la gracia y de la verdad que nos ayudan a entender y a observar la ley. Séptimo, es una lluvia que lava. El último verso lo resume todo. Evoca la profecía de Isaías, según la cual la palabra de Dios es como una lluvia que viene del cielo y no regresa allá sin haber realizado su misión aquí sobre la tierra. Isaías 55. Así es el camino de la palabra de Dios. Viene de Dios y desciende entre nosotros en Jesús. Mediante su obediencia, realiza su misión aquí en la tierra. En la hora de su muerte, Jesús entrega su espíritu y vuelve al Padre. Juan 19. Cumplida la misión, Él es recibido de nuevo en el cielo. Octavo, la raíz de la sabiduría divina. El Evangelio de Juan es un texto poético y simbólico. Es difícil decir de dónde extrae el autor las ideas de imágenes tan bellas para construir esta bella poesía. Una cosa es cierta, que en su cabeza rondaba la preocupación por demostrar que en Jesús se realizan todas las profecías del Antiguo Testamento. En el prólogo encontramos muchas semejanzas con los poemas del Antiguo Testamento que presentan a la sabiduría divina bajo la forma de una persona, Proverbios 9, que existía antes de todas las cosas. Participó en la creación del mundo como artista y artífice del universo, recreándose en la superficie de la tierra
y regocijándose con la humanidad. Proverbios 8. Deseosa de relaciones amistosas, invita a las personas a probar la dulzura de su miel y de sus frutos. Por las calles, en las plazas y en las encrucijadas, anuncia su palabra y pide seguir sus consejos. Proverbios 1. La sabiduría es luz y vida. Si bien es única, ella lo puede todo. Aún permaneciendo en sí misma, todo lo renueva. Ella es en realidad más bella que el sol y supera cualquier constelación de astros. Sabiduría 7 y Primera de Juan 1. Noveno. La raíz apocalíptica. Otro punto de vista que tuvo su influjo en el cuarto evangelio. En el Antiguo Testamento había una creencia popular llamada apocalíptica, según la cual junto a Dios en el cielo estaban dos personajes para ayudarle a gobernar el mundo y juzgar a la humanidad. Un acusador, Juan 1:6, y un defensor o redentor, Juan 19. El acusador mantenía a Dios informado sobre las fechorías de la humanidad. El defensor o abogado asumía nuestra defensa ante el juez. Acusador en hebreo es Satanás. Defensor es Goel. Los primeros cristianos decían: Jesús es nuestro defensor o salvador ante Dios. Para defendernos, ha bajado del cielo y en la tierra tomó nuestros dolores. Vino a vivir como nosotros y se hizo nuestro siervo. Cargó sobre él las acusaciones que el acusador hacía contra nosotros y las eliminó clavándolas en la cruz. Colosenses 2. Así el acusador, Satanás, perdió su función y fue arrojado fuera del cielo. Apocalipsis 12. Jesús vino a liberarnos. Mediante su muerte y resurrección, Él se convirtió en nuestro defensor. Resucitado, volvió al Padre abriendo el camino a todos nosotros. Él es el camino, la verdad y la vida que nos devuelve a la casa del Padre. Él es el resumen del prólogo, que es también el resumen de todo el Evangelio de San Juan. Que nuestro Dios nos ayude, nos bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones, un santo día del Señor.